Contact 12, motor de ajedrez derivado de Stockfish, desarrollado por Solista, diseñado para mejorar la precisión en posiciones ganadoras. Utiliza dos redes neuronales, una principal y otra más pequeña, dimensión 256, entrenada con posiciones ganadoras, optimizado para consolidar ventajas y asegurar victorias en partidas. En marzo de 2025, ganó un torneo que enfrentó a las versiones más potentes de motores de ajedrez, superando a competidores como Berserk y Stockfish 17. Princhess 0.20. El motor está escrito en Rust, un lenguaje conocido por su seguridad y rendimiento, lo que contribuye a su eficiencia y estabilidad. Princhess es un proyecto de código abierto, permitiendo que la comunidad contribuya a su desarrollo y mejora continua. En su versión 0.20 se realizaron mejoras sustanciales en el motor. Ha participado en diversas competiciones de motores de ajedrez, demostrando su capacidad y rendimiento en el ámbito competitivo. Esta partida entre Contact 12 y Princhess 0.20 representa un enfrentamiento de alto nivel entre dos potentes motores de ajedrez. La partida mostró una fascinante batalla de estilos. La calma estratégica y el control estructural de Contacto 12 frente a la creatividad y el juego dinámico de Princhess. El resultado fue una demostración de cálculo preciso y dominio estratégico que dejó en evidencia las fortalezas y debilidades de ambos motores. Apertura inglesa. Las blancas empiezan controlando las casillas centrales desde el flanco de dama. Esta apertura permite una gran flexibilidad en el desarrollo y puede transponer a estructuras de la reti o el gambito de dama. Respuesta directa que busca ocupar el centro de inmediato. Esta línea lleva a una estructura simétrica, lo que puede facilitar la igualdad si las negras juegan con precisión. Desarrollo natural del caballo, presionando la casilla D5 y preparando una futura expansión con D4 o G3. Desarrollo lógico. Las negras defienden D5 y preparan un control adicional sobre E4. Desarrollo activo que prepara el enroque y refuerza el control sobre D4 y E5. Variante de los 4 caballos. Las negras desarrollan rápidamente las piezas menores para luchar por el control central. Fianchetto clásico en la apertura inglesa. Las blancas preparan el desarrollo del alfil hacia G2 para ejercer presión sobre las diagonales largas. Las negras rompen la simetría y crean una amenaza táctica sobre el caballo de C3. Esto puede llevar a una estructura nimzo-india si las blancas responden con D3 y A3. Desarrollo natural. El alfil en G2 es una pieza clave en la estructura inglesa, controlando las casillas centrales y presionando en el flanco de dama. Enroque rápido. Las negras aseguran la seguridad del rey y preparan la conexión entre las torres. También permiten una posible maniobra con D6 seguido de alfil E6 para reforzar el centro. Las blancas colocan el caballo en una casilla avanzada, presionando el peón en C7 y molestando el desarrollo negro. Las negras evitan el cambio inmediato en B4 y activan el alfil para presionar en la diagonal. Las blancas aseguran su rey. Refuerza el peón de E5 y prepara el desarrollo del alfil de C8. De igual manera, Contact fortalece el centro. Movimiento profiláctico que evita un posible caballo G5, pero debilita ligeramente el flanco de rey. Las blancas completan la estructura y dejan listo el desarrollo del alfil de C1. Pin sobre el caballo de F3. Las negras buscan un cambio para debilitar el control de las blancas sobre el centro. Movimiento directo que obliga al alfil a decidirse. El alfil mantiene la presión sobre F3, pero está algo expuesto. La dama se desarrolla a una casilla activa, controlando la columna C y mirando hacia el flanco de dama. El alfil retrocede a una casilla segura, pero queda algo pasivo. Esto permite a las blancas ganar tiempos en el flanco de dama.
Conecta las torres y prepara la expansión con B4. Error estratégico. Torre E8 no ejerce presión sobre ninguna debilidad real. Mejor era dama D7 para conectar las torres y preparar la defensa en el flanco de dama. Movimiento brillante. El caballo ataca al alfil de G6 y amenaza capturarlo para destruir la estructura de peones de las negras. Retrocede, pero es una respuesta demasiado pasiva. Mejor era alfil H5 para mantener la presión sobre F3. Las blancas capturan con ganancia de tiempo y mejoran la posición de sus piezas. La dama negra queda ligeramente descoordinada. Las blancas destruyen la estructura negra en el flanco de dama. Las negras quedan con peones débiles en C6 y C7. Expansión directa en el flanco de dama. Las blancas buscan abrir líneas para atacar en la columna C. Las negras retiran el alfil, perdiendo actividad. Ruptura estratégica. Las blancas destruyen la estructura de peones de las negras y el alfil de casillas oscuras queda atrapado. Contacto 12 gana material. Captura forzada, pero ahora las blancas tienen una poderosa presión en la columna C. Abre líneas para la torre en B1 y además el alfil negro queda atrapado. Las negras centralizan la torre para buscar contrajuego. Las blancas consolidan el centro y limitan el movimiento de las piezas negras. Las negras buscan consolidar la posición en defensa e intentan doblar sus torres. Las blancas refuerzan la columna E. Dama E6 intenta aliviar la presión, pero permite una secuencia táctica para las blancas. Torre E3 refuerza la posición y prepara doblar torres en la columna E. Las negras doblan sus torres en una columna activa, pero las blancas tienen más iniciativa. Contact mueve el rey a una casilla segura y evita posibles jaques en la primera fila. Las negras intentan crear algo de contrajuego en el flanco de dama. Sin embargo, este movimiento es demasiado lento para el ritmo de la posición. Las blancas tienen una iniciativa clara y dominante en el centro. Las blancas capturan el alfil y abren la columna C para las torres y debilitan aún más la estructura de peones de las negras. Respuesta obligada. Las negras tienen ahora una estructura de peones rota, con debilidades claras en C6 y B6. El alfil regresa a una casilla segura y se prepara para una futura maniobra hacia el flanco de rey o el centro. Error posicional. Las negras debilitan su estructura de peones. Refuerza el control de la columna C y aumenta presión sobre C6. C5 busca contrajuego, pero fija una debilidad permanente en D5. F4 gana espacio en el flanco de rey y prepara un ataque directo. Dama D6 defiende la estructura, pero las negras están muy pasivas. Las blancas ganan la iniciativa total. Las blancas reubican el caballo para presionar sobre F4 y H4. Las negras intentan colocar el alfil en una casilla activa para reforzar el control de las casillas claras. Sin embargo, las blancas tienen demasiado control sobre el tablero. La coordinación de las piezas blancas es perfecta. El alfil en C3 apunta hacia G7 y presiona la posición de las negras desde una diagonal poderosa. La dama vuelve a una posición defensiva, pero las blancas tienen todos los recursos tácticos a su favor. El caballo llega a una casilla dominante, atacando al alfil de G6 y la debilidad de D5. Las negras están prácticamente indefensas. Las negras intentan reorganizar sus piezas, pero la actividad de las blancas es demasiado grande. El golpe decisivo. Las blancas abren líneas directas hacia el rey negro y crean una amenaza de jaque mate en varias jugadas. Captura forzada, pero ahora las blancas tienen todas las piezas listas para atacar. El alfil entra con fuerza, atacando a la dama y aumentando la presión sobre las casillas oscuras. La dama intenta mantenerse activa, pero las blancas tienen una continuación devastadora. Jugada maestra. El alfil retrocede para preparar una infiltración de la torre o de la dama.
También mantiene la presión sobre la casilla G7 y el flanco de rey. Defensa reactiva. El problema es que las blancas tienen demasiada actividad y la estructura negra está demasiado debilitada. Doblando torres. Las blancas completan la coordinación de piezas sobre la columna abierta y la amenaza de torre E8 jaque es prácticamente decisiva. Error táctico. Las negras intentan ganar espacio en el flanco de dama, pero esto permite una secuencia táctica decisiva. Las blancas fuerzan el cambio de torres. La actividad de la torre y el alfil asegura la victoria. Captura forzada. Las negras no tienen otra opción que aceptar el cambio, pero su posición está completamente perdida. El rey negro es obligado a salir al descubierto. Ahora las piezas blancas entran con fuerza decisiva. Torre E5 es una jugada precisa que prepara la entrada de la dama, manteniendo la presión sobre el rey negro. Rey G8 es prácticamente forzada, ya que cualquier otro movimiento dejaría a las negras expuestas a un mate rápido o una pérdida material decisiva. Amenaza latente de mate. La combinación de la torre en E5 y la dama en B2 crea la amenaza inmediata de dama por G7 jaque con un ataque doble. Alfil H1 es una jugada desesperada que busca generar distracción o alguna posibilidad táctica, pero las blancas tienen todo bajo control. Torre E8 jaque fuerza al rey negro a una posición aún más expuesta. La coordinación de la torre y la dama está a punto de decidir la partida. H7 es la única casilla disponible para el rey negro, pero deja el monarca completamente vulnerable a los ataques de la dama y la torre. Dama E5 es una jugada maestra. La dama entra de forma decisiva en la posición negra, amenazando mate o ganancia de material. Torre F7 es una defensa desesperada para cubrir la casilla F5 y evitar un mate inmediato, pero solo retrasa lo inevitable. Torre F8 es la jugada decisiva que fuerza el colapso de la posición negra. La coordinación entre torre y dama es impecable. Dama D7 intenta simplificar o buscar algún contrajuego, pero las blancas están completamente en control. Torre por F7 fuerza la simplificación y asegurando un final completamente ganado para las blancas. Las blancas ahora están en un final completamente ganado con ventaja material y posicional. A5 es una jugada sin propósito real, ya que las negras no tienen ningún contrajuego efectivo. Aquí, Princess abandona. La ventaja material y posicional de Contact 12 es abrumadora.